aquí en el Laboratorio de Ecología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde además está radicada la dirección del Instituto BASE, que es el Instituto de Biodiversidad Antártica y de Ecosistemas Subantárticos, que es donde además participan investigadores e investigadoras, las más destacadas y los más destacados de distintas universidades del país, expertos precisamente en esta materia. Los ecosistemas antárticos, también sus subsistemas. Todo eso me lo va a aclarar porque nos va a explicar muy bien de qué se trata y la importancia que tiene en materia científica la Antártica, precisamente Julieta Orlando, que es la directora alterna del Instituto BASE. Muchas gracias, Julieta, primero por recibirnos aquí en el laboratorio, y le voy a pedir que caminemos un poquito por acá, porque usted, Julieta, ha estado en la Antártica, ha estado en el Polo Norte. Cuéntenos cómo es el Polo Sur y por qué es tan difícil llegar. De hecho, el presidente Gabriel Boric es el primer jefe de Estado en llegar a ese lugar y además es el primer jefe de gobierno latinoamericano precisamente en pisar ese territorio. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, el viaje es un gran desafío, incluso en esta época de nuestra historia. Tiene una larga data las expediciones antárticas en general, pero llegar al Polo Sur geográfico es un gran desafío donde, como hemos estado viendo e informándonos, se requieren incluso varias escalas. Hemos tenido la escala en Punta Arenas, que es como la antesala justamente al territorio antártico desde Chile, y hacen otra escala en Glaciar Unión. Mire, está aquí la investigadora Naila Seiley. Sí, investigadora también del Instituto BASE, que tiene estas imágenes en pantalla, y usted aquí nos puede explicar, por ejemplo, ese es el tipo de aeronave, porque no cualquier aeronave puede pisar el Polo Sur. Exactamente. Para llegar al Glaciar Unión sí puede ser cualquier aeronave, ya que pueden aterrizar con ruedas. Sin embargo, en el Polo Sur se necesitan esquíes o helicópteros, y justamente este tipo de aviones son los que pueden aterrizar en el Polo Sur, aterrizando sobre la nieve, y son los Twin Otter, que son antiguos, pero obviamente adaptados para estas condiciones extremas. Perfecto, y si nosotros avanzamos en esta página, vemos ahí el Glaciar Unión. ¿Qué es el Glaciar Unión? El Glaciar Unión es una base antártica chilena donde coexisten, conviven y colaboran todas las fuerzas aéreas en Chile, ya sea de la Fuerza Aérea misma, de la Fuerza Armada, del Ejército e incluso el Instituto Antártico Chileno. Entonces allí se realizan en época estival bien restringida, en la época de noviembre, enero aproximadamente, investigación científica de primera punta. Podemos pensar que en este ambiente, ¿qué podemos estudiar? Incluso hay biodiversidad allí presente, pensando en microorganismos, por ejemplo, que allí habitan y han sido bien estudiados. Perfecto, y si podemos avanzar las páginas, podemos llegar a la página, mira, ahí está la bandera argentina, la bandera de Chile, estos son los 12 países, ¿no es cierto?, que forman parte del sistema del Tratado Antártico. Estuvimos conversando de este tratado precisamente con el profesor Luis Valentín Ferrada, y si adelantamos, nos encontramos aquí con esta base que es la que está en el Polo Sur, hacia donde se dirige el presidente Gabriel Boric. Exactamente, esa es la base norteamericana, Amundsen Scott, que tiene permanencia humana todo el año. Claramente en la época estival aumenta su población y luego queda reducida para mantenerse en los meses más complejos, los del invierno, en donde no solamente bajan mucho las temperaturas, pudiendo llegar hasta menos 80 grados centígrados, sino que también estamos pensando en una noche permanente de al menos 6 meses en donde no sale el sol. Perfecto, no es como en esta época del año. Avancemos por acá. Muchas gracias, le agradecemos a la investigadora también que nos haya permitido revisar esas páginas. Este es el lugar al que se dirige el presidente Gabriel Boric. Más o menos estamos hablando de 6.300 kilómetros desde Santiago de Chile. Le preguntaba a usted, que ha estado viajando por el Polo Norte, Julieta, la diferencia con el Polo Sur, ¿no es cierto? El Polo Sur es un desierto congelado, pero es territorio. Sí, exactamente. Es una placa terrestre cubierta por hielo permanente. Perdón, un segundo. Que la capa de hielo es muy profunda. Tenemos de 3.000 a 4.000 metros de hielo. Ah, eso es lo otro, perdón. Está en altura, está como más arriba incluso que San Pedro de Atacama. Se puede apunar la gente. Está en altura. La placa terrestre está casi al nivel del mar, pero la capa de hielo que existe sobre la Antártica es justamente lo que eleva la superficie, a diferencia del Polo Norte, en donde es el mar que se congela y conforma lo que conocemos como el Ártico. Perfecto, el Ártico y a todo esto, es bien interesante esto, porque en Argentina y en otros países de habla hispana, a la Antártica le dicen
Antártida, que viene probablemente relacionado con la Atlántida, pero el sufijo es antártico cuando se trata de adjetivo porque es el opuesto al ártico. Exactamente. Podemos hablar de territorio antártico, de continente antártico, no así el nombre que se le da en otros países como Antártida o Antártica, ambos aceptados de todas maneras. Perfecto, mira, una aclaración ahí semántica. Tenemos acá una serie de láminas que nos muestran el tipo de biodiversidad y aquí es la pregunta que concretamente le vengo a hacer a usted. Sabemos que hay mucha preocupación y esta misión, entre otras cosas, se ha llamado misión diplomática por una parte, pero por otro lado, de un hito científico y medioambiental. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la Antártica para el planeta, para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, para la mitigación del cambio climático? Bueno, la Antártica es muy diversa, al ser tan grande, es un continente de los más grandes que tenemos en nuestro planeta. Esta biodiversidad que estamos observando no necesariamente está homogéneamente distribuida a lo largo de todo el continente, sino que es más bien en las zonas costeras. El Polo Sur está justamente en el medio del continente y allí la vida, como estamos observando en estas láminas, es más reducida en cuanto a su diversidad y se restringe más bien a microorganismos. Entonces allí podemos tener estudios de microorganismos como componente de la biodiversidad, pero también es un territorio muy interesante para estudios atmosféricos, astronómicos, de glaciología. ¿Por qué? Bueno, claramente hay muy poca contaminación lumínica pensando en la astronomía, en la glaciología, al tener estas capas de hielo permanentes se pueden hacer monitoreos a largo plazo. De hecho, la investigación que se va a realizar en esta breve estancia en la comitiva en el Polo Sur tiene que ver justamente con el componente glaciológico. Van a tomar muestras de nieve para medir distintos contaminantes que pudieran existir incluso en esa parte del planeta, relacionados sobre todo con el carbono negro. Y claramente hay estudios atmosféricos que van estudiando o midiendo cómo se regula a través de ese refrigerador que tenemos en nuestro planeta el resto de las condiciones climáticas a nivel global. Se ha hablado mucho de los recursos que se pueden encontrar en la Antártica. De hecho, recordemos que este año, ustedes recordarán también, fue muy polémica la idea de la posible explotación por parte de Rusia de petróleo en la Antártica. Se sabía ya por parte de la comunidad científica que existía esa investigación, la posibilidad de explotarse tiene que ver con la participación en el Congreso británico precisamente de este tema, pero además de petróleo, ¿qué otras cosas enriquecen el territorio antártico que hace que sea muy importante señalar que no es para explotación comercial, sino que es sencillamente para investigación científica? Bueno, siempre hablan de prospección pensando en la extracción, en los recursos que obtenemos de allí, pero nosotros también como científicos hacemos prospección de lo que existe allí, ya sea en aspectos de biodiversidad, pero también otros recursos como pueden ser los minerales, el petróleo. Hay muchas partes todavía que no hemos explorado, porque claramente las condiciones son bien complejas, la logística es complicada. Sin embargo, también hay una biodiversidad que no conocemos. Por ejemplo, hay lagos que están debajo de los glaciares y esos lagos albergan, ya se ha descubierto, vida microbiana. Esa vida microbiana puede darnos herramientas para conocer la evolución de la vida en este planeta, pero también en otros planetas que pudiéramos estar esperando que tengan condiciones similares. También pueden darnos nuevas herramientas para la industria, pensando en que son microorganismos que resisten condiciones extremas que muchas veces son necesarias incluso en la parte industrial. También podríamos tener microorganismos, esperemos que no, que causen daños a otros seres vivos y hayan estado allí separados, restringidos por... ¿Como congelados, por ejemplo? Están en vida activa muchas veces en estos lagos porque el agua a esas presiones, en esa profundidad, no se congela. Y hay también movimientos por las placas tectónicas, el calor, la subducción, genera que haya presencia incluso de oxígeno, que sabemos que son requerimientos para la vida tal cual la conocemos actualmente. Pero esos microorganismos pueden albergar una gran diversidad de recursos también, pensando que son seres vivos que desarrollan actividades para sus necesidades metabólicas, pero que nos pueden servir en otras aplicaciones. Mire, voy a mostrar esta lámina porque se dice que el cuidado de este crustáceo, el krill, es clave para el ecosistema global, digamos, como para toda la biodiversidad del planeta. ¿Por qué es tan importante el krill?
Bien, el krill justamente, pensando ya no en el Polo Sur, sino en el océano austral que rodea el continente antártico, tenemos un ecosistema que depende de este crustáceo. Este crustáceo se alimenta justamente de microorganismos, pero él es el eslabón central que alimenta al resto de la trama trófica. Estamos pensando en la biodiversidad que veíamos marina, en donde no solamente hay cetáceos, sino que también hay muchas aves, peces que se van alimentando de este eslabón. Si este eslabón desaparece, claramente se complica el resto de la trama trófica. Y lo interesante de la Antártica es que la mayor parte de la biodiversidad es marina, la que lo rodea. Muchas veces hablamos de los pingüinos, viéndolos en el ambiente terrestre, pero siguen siendo aves marinas que parte de su ciclo lo desarrollan en tierra. Sin embargo, los animales terrestres en Antártica son muy diminutos. Estamos hablando de algunos insectos que existen en Antártica, que son endémicos de ese lugar y que pueden correr riesgos si las condiciones antárticas cambian, por ejemplo, por un calentamiento, el derretimiento de los hielos, la alteración de sus ecosistemas. Entonces, tiene una biodiversidad bien particular, está bien estratificada en cuanto a las distintas capas de profundidad del océano, pero también en cuanto nos vamos inmiscuyendo a la zona más central, como por ejemplo el Polo Sur, donde la biodiversidad de macroorganismos, los que vemos a simple vista, disminuye notoriamente, quedando solamente algunos líquenes que se parecen a plantas, pero en realidad son una asociación de microorganismos que se hacen visibles a simple vista, que habitan en esa parte del planeta. Perfecto. Bueno, a todo esto, para aprender de todo esto también, no solamente nosotros los adultos, sino que también, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, el Instituto Base tiene un link al cual ustedes pueden llegar, donde incluso se encuentran unos videojuegos para conocer precisamente cómo es la Antártica y su importancia. Para cerrar, Julieta, hablábamos hace un rato atrás de las pretensiones de distintos países sobre el territorio antártico. Ahora le quiero hacer una pregunta respecto a cómo la comunidad internacional científica trabaja en conjunto, porque, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric va a llegar a esta base norteamericana, pero en esa base, como pasa quizás probablemente en la base espacial, funcionan comunidades científicas de distintos países, que es un ejemplo también respecto de cómo cooperar. ¿Por qué es tan importante promover esa cooperación? Bueno, el territorio antártico es de colaboración actualmente por excelencia y está destinado justamente a esa colaboración para el desarrollo de la ciencia. Justamente pensando en la colaboración, el videojuego que mencionaba recientemente se hizo en colaboración con el XR Labs, también de la Universidad de Chile, a quien agradecemos porque nosotros no tenemos las capacidades técnicas para, por ejemplo, desarrollar un videojuego, pero sí los conocimientos científicos para alimentarlo en cuanto a lo que va sucediendo, el contenido, etcétera. Y esa colaboración no solamente se requiere para, por ejemplo, generar ese tipo de contenido, sino también para colaborar. No todos vamos a estar haciendo lo mismo y los datos que recolectan ciertos investigadores sirven para otros investigadores. La logística en Antártica es muy compleja, entonces siempre que se puedan disminuir las necesidades de ir a la Antártica, por ejemplo, a recolectar datos, muestras, etcétera, a través de la colaboración, claramente es bienvenida. Y así se va enriqueciendo en un territorio donde la necesidad justamente y este acuerdo de paz para el desarrollo científico ha permitido grandes avances que no son tan visibles en otras partes del planeta, en donde a pesar de la cercanía muchas veces no se generan esos lazos de colaboración. Perfecto, un gran ejemplo entonces de cómo es posible trabajar, además, por problemas que sabemos que si no se resuelven en conjunto va a ser mucho más difíciles de abordar, como por ejemplo el cambio climático y sus efectos. Un trabajo fundamental entonces de carácter científico y de carácter medioambiental, más allá de lo que significa en términos diplomáticos la visita del presidente Gabriel Boric junto a las autoridades de gobierno y también de las ramas del ejército y además de la comunidad científica en este primer viaje de un mandatario latinoamericano precisamente al Polo Sur, conversando aquí con Julieta Orlando, directora alterna del Instituto Milenio Base desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Julieta, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de E-News y la invitación a visitar en el Instituto Milenio Base en Internet estos videojuegos y esta información para niños, niñas y adolescentes que pueden aprender. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde Latinoamérica y desde Chile para toda Latinoamérica somos de E-News. Seguimos informando, por supuesto, de lo que aquí pasa desde Santiago de Chile, pero conectamos con precisamente nuestros compañeros que están también en otras partes de Latinoamérica para informarles de lo que está pasando en el mundo.